Un poco difícil la pregunta. En tu opinión, ¿cuál es mejor canción? ¿A Day in the Life de The Beatles o Bohemian Rhapsody de Queen? No, A Day in the Life de The Beatles. ¿Por qué? Porque fue el anterior. Porque probablemente sin A Day in the Life no habría Bohemian Rhapsody. Y no habría otro montón de canciones que tenían esta característica de rapsodia, es decir, de 2 o 3 temas metidos en la misma canción, donde no hay un coro, que esto es muy importante, es probablemente la característica esencial que hizo que los ejecutivos de Capitol miraran a los Beatles como, ¿qué es esto? ¿No? La canción es muy larga, es larga, pero está bonita, ¿no? Pero no tiene coro. Y entonces, ¿qué va a cantar la gente? La gente no la canta, la oye. ¿Cómo? Se horrorizaban. Es la primera de esas canciones de ese tipo, la primera conocida de ese tipo, es A Day in the Life. La orquestación evidentemente es muy superior y su influencia es mayúscula. Probablemente me guste más en ciertos momentos Bohemian Rhapsody. Conocemos la historia de las dos canciones, por los juegos de palabras de John Lennon y a qué se estaban refiriendo cuando decían, cuando hablaban de, por ejemplo, el que se mató en un automóvil, que era un amigo de ellos, etcétera. Pero, o no es cierto, era un personaje medianamente conocido de la nobleza. Bueno, pero conocemos las historias, por ejemplo, ¿por qué mete Galileo Freddie Mercury? Con una deferencia a Brian May, que es astrofísico. Y este tipo de cuestiones. Las dos canciones me parecen incomparables, pero las une esto, este hecho que son suites, que son, perdón, rapsodias, es decir, que tienen varias partes en relación entre sí, varios temas musicales, y que no tienen coro. Y para los productores de música popular, el coro es lo fundamental, el coro es el gancho. Es el gancho que hace que la gente oiga y es el que la gente canta. Y cuando no tienes coro tienes un problema, pues según ellos. La realidad no es así. Hay incluso una canción muy buena de Blues Traveler que se llama The Hook, el gancho, que se burla de la idea del gancho dentro de la canción, de las estructuras de las canciones que se consideran comercialmente viables. Pero me quedaría con A Day in the Life, ¿no? I read the news today, oh boy. Es que la primera vez que la escuchamos también, yo era un niño, había tenido 13 años. Había comprado, sí, 12. El primer disco que compré con el dinero que yo me gané haciendo de guía de turistas de un pseudoprimo estadounidense que estaba en México y al que llevé con su familia al Museo Nacional de Antropología e Historia, me dio $10, una cosa así. Con eso fui y compré Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que acababa de salir, pues estamos hablando del 67, principios del 68, en la tienda de discos que había abajo de la pista Hielo Polanco, donde yo dedicaba mi vida a patinar en hielo. Todos los días salía de la escuela, tiraba los libros, tomaba los patines y me iba a patinar hasta que cerraban la pista. Durante años, ¿eh? Entonces, fui a esa tienda de discos que conocíamos y fue el primer disco que me compré con mi propio dinero. Y la primera vez que oí en la vida es una experiencia muy distinta cuando oí por primera vez Rhapsody de Bohemia. Y eso también, obviamente, influye.